Y en esta mañana, con la ayuda y la guía del Espíritu Santo, recuerde, como decimos siempre, lo que somos es colaboradores del Espíritu de Dios. Voy a hablar bajo el tema no te compares. Aleluya. No te compares. Dios en su misericordia extiende su mano y escoge. Si hay una de las cualidades o los atributos de Dios, es que Dios es soberano. Y a Dios nadie le impone, nadie le dice lo que tiene que hacer, porque Él es soberano. Y en su soberanía Él toma decisiones. Aleluya. ¿Y por qué inicio en ese contexto? Porque la Biblia establece que Dios escogió a Abraham porque Él quiso, había más hombres. Escogió a Abraham y en Abraham fundó una nación, la cual a partir de ese día en que Abraham toma la decisión de creerle a Dios y salir, dejar a su padre y a su madre y salir a una tierra que Dios le había llamado, a partir de ese día hubo un pacto que Dios le dijo que en él iba a fundar una nación. Y Dios cumplió con su palabra. Y a partir de ese tiempo Dios fue quien guió a Israel en toda palabra, toda profecía, en todo lo que aconteció a partir de Abraham. Dios era quien estaba con ellos. Era promesa de Dios de que iba a estar con esta nación, que iba a ser su rey y que iba a gobernar y le iba a guiar en todas las cosas. Pero ¿qué pasó? Que ya ha acontecido el tiempo, aunque Dios había cumplido en todo lo que había prometido, el pueblo era guiado por jueces, guiado por hombres que Dios llamaba, por hombres que Dios ungía. Era la forma en que Dios gobernaba a su pueblo. La palabra venía, y hay mucha historia de ella. Dios les decía lo que tenían que hacer. Dios guiaba hacia lo que tenían que moverse, ¿verdad? Siempre o aparecía un ángel o aparecía el Espíritu de Dios que venía sobre un pueblo, y era la forma natural en que Dios guiaba a su pueblo. Sin embargo, llegó un momento que todos los jueces terminaron, ¿verdad? El último juez de Israel fue, aunque uno dice en ese contexto que el último fue Samuel, pero parece ser, según la Biblia aquí, que los últimos fueron los hijos de Samuel, ¿verdad? Y dice la palabra, Samuel lo hizo correcto, fue uno de los mejores. Cada vez que el pueblo caía esclavo, venía una situación, Dios no levantaba un rey, Dios levantaba un juez para que guiara. Dentro de ellos incluso hay mujeres, como una llamada Débora, que fue una gran mujer de Dios, la cual hizo un gran trabajo dentro del pueblo de Dios. Pero llegó un momento en que el pueblo se desesperó porque los hijos de Samuel, que dice la Biblia, si usted lee en ese mismo capítulo, dice que Samuel, sus palabras, no quedó una en el piso. O sea, Dios cumplió todo lo que Samuel dijo que iba a hacer. Cumplió, fue un hombre correcto, pero hubo un problema. Cuando él envejeció, puso a sus hijos en su lugar y sus hijos no lo hicieron bien. Sus hijos le fallaron, no emularon lo que había hecho su padre, sino más bien que dice aquí que la avaricia, nótese que no es un asunto de la política de ahora, estar en los cargos y corromperse. Ya aquí, hombre de Dios, criado en el altar, criado en el servicio, modelándole una integridad como Samuel, la Biblia establece que sus hijos se corrompieron, le llegó avaricia, ¿verdad? Le llenó su corazón, empezaron a vender en la justicia, a cortar, o sea, se dejaron sobornar. Y eso entonces provocó que el pueblo, ¿verdad? Acuérdense que muchas veces por la falla de alguien que debió hacer lo correcto, entonces puede venir algo que no es incorrecto. Y lo voy a repetir. Si usted no hace lo que tiene que hacer, le está abriendo la puerta a algo que posiblemente va a hacer daño
en su generación. Es tiempo de hacer la cosa correcta. Casi siempre es mejor, o siempre, cuando tomamos la decisión de que sea Dios que nos ayude a tomar las decisiones correctas. Ahora bien, en medio de un mundo que nos llama a ser competitivo, que nos llama, mire, hoy en día, una de las cosas a las cuales está afectando más la sociedad es las comparaciones. La gente no se siente conforme con lo que es ni con lo que tiene. Y empieza a compararse, y de ahí el tema. La gente empieza a mirar a los demás. Antes debiera dar gracias por lo que tiene. Una de las cosas que hizo feliz y que hizo que disfrutara su ministerio y sus últimos días al apóstol Pablo fue ese. Que él dijo, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humilde y sé tener abundancia. Sé estar arriba y sé estar abajo. Puedo tener el closet y la despensa llena y también tengo la vacía, y como quiera, yo glorifico al Señor. ¿Cuál es el gran problema de la sociedad de hoy? Que la gente no quiere vivir con lo que tiene. No es feliz con lo que tiene. Casi siempre nos llaman a compararnos con el que vive al lado. Usted tiene un vehículo que le está resolviendo, que está haciendo las funciones, pero como aquel compañero de trabajo, el vecino, el del frente, vamos a llevarlo a la iglesia, el hermano de la iglesia o el pastor compró otro carro, ya usted quiere comprar otro. Entonces eso lo hace a la gente que ahora viven endeudados, viven con problemas, con dificultades. Ay, Señor, ¿te dijo Dios que lo hiciera? ¿Dijo Dios que cambiara todo lo que necesita cambiar? ¿O fue porque se te llenaron los ojos y empezaste a compararte con los demás? El que no me quiera ver con este traje o con esta camisa que bastantes años tiene problemas. ¿Sabe por qué? Porque yo no le doy mente a eso. Entonces muchas veces, amado, empezamos a entrar en deuda en cuantas cosas porque nos llenamos y nos llevamos de la comparación y empezamos a compararnos con los demás. Primero, no empiece a comparar sus hijos con los demás. Haga su rol como padre con sus hijos. Sus hijos son los suyos y los del otro son los del otro. No empiece a comparar, ay de esto que hace tanto daño. ¿Qué hace una mujer comparando a su esposo con uno allá en el salón a donde va a regalarse el pelo? ¿Es posible que alguien tenga un esposo que se lo dé todo? Como está muy de moda ahora. Te tenga un buen apartamento, te tenga una buena jipeta, te da todo lo que necesita, pero tú lo ves a veces en la casa. Porque posiblemente tenga un par de sucursales por ahí, justamente plantada como te tiene a ti. Bendito el nombre del Señor. Entonces, aquella que tiene un hombre que le es fiel, no empiece a comparar, dele valor a eso. Aquella que tiene, y viceversa, si usted tiene una mujer que es fiel, una mujer de su casa, una mujer que trabaja, una mujer que le dio sus hijos, una mujer que está ahí, pero como usted tiene unos compañeros que te dicen, ¿y tú te conformas con arroz, habichuelas todos los días? Sí, a mí me es satisfecho. ¿Y cómo es posible que tú te conformes con tener una? Porque esa fue la que Dios me dio. Yo doy gloria a Dios por eso. No se lleve de los demás, porque va a encontrar gente que le va a decir que eso no está bien. Dígale que está a su lado, yo soy diferente. Entrar en la comparación es el peor error que una gente en este tiempo puede hacer. Tenga cuidado con comparar, porque posiblemente a la vista de la gente aquello sea lo mejor. Pero hay en ese contexto del matrimonio, tanto de hombres como mujeres, encontramos muchas que usted podrá ver, wow, qué jipeta le regaló el esposo a ese hombre, el esposo a esa mujer. Y tú la ves en el salón haciendo, o en las plazas comerciales, haciendo alarde, y muchas veces en TikTok o en Instagram, haciendo alarde de todo lo que posee.
pero también tiene que ponerse maquillaje en el moretón que tiene. También tiene que taparse porque no sabe, la gente no sabe y no se ve en cámara. Toda la tristeza, la angustia, las infidelidades, los maltratos, que detrás de ahí, de todos esos regalos, está ahí. Si usted tiene a alguien que lo ama, valórelo. Pero ¿qué podríamos decir a los hijos que están aquí? No compare a sus padres. Dele gloria a Dios por los padres que Dios le dio. Dele gloria a Dios por los hermanos. Son cosas que son, como decía al principio, un Dios soberano que no nos dio a nosotros a elegir cuánto hermano usted iba a tener. Usted no eligió quién iba a ser sus padres. Usted no eligió sus hermanos. Usted no eligió sus primos ni sus tíos. Soberanía de Dios. Dele gloria a Dios. Si tiene uno, dele gloria a Dios. Yo tuve 13, gloria al Señor. Pero no empiece a comparar, porque entonces va a haber solamente, que casi siempre comparamos, porque vemos la parte positiva de los demás. Yo quisiera tener una madre así. Y el otro dice, ay, si tú supieras la madre que yo tengo. Porque nada más ven lo bonito. ¿Cuánto diría también, yo quisiera tener un hijo como ese? No, lo que pasa es que el corazón de la uyama nada más lo sabe el cuchillo. Solamente la madre sabe el hijo que tiene. Y no va a andar vociferándolo. Y usted lo ve en la calle y dice, wow, qué muchacho. La madre sí sabe. Qué muchacha. Y dice la madre, ay, si tú supieras. Entonces, cada quien sabe lo que tiene. Pero dice un dicho muy popular que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierda. Y si vamos en ese contexto a Israel, ellos sí saben lo que era darle la espalda a Dios. Entonces, amados, en medio de este sistema, no se deje llevar de lo que brilla, que no todo lo que brille es oro. Se vive de la apariencia. Usted ve una mujer por ahí, que es lo más común, ya también los hombres. Crea usted que lo que usted está viendo es real. Empieza a sufrir por eso. Wow, qué cuerpo. Si yo tuviera ese cuerpo, piense usted que eso es de verdad. Cuando llega a su casa, que empieza a quitarse cosas. Si usted la ve y dice, ay no, yo no quiero ser así. Pero cree usted también que no pasa con los hombres. Que usted ve un galán por ahí y dice, wow, qué príncipe. Deje que empiece a quitarse cosas para que usted vea. Usted lo ve por ahí y dice, no, no te conozco. O sea, no podemos caer en el mismo sistema. No se deje engañar. Pero ¿qué podríamos decir con la aparente felicidad? Y usted ve a la gente sonriendo, gozoso. Y tú dices, wow, yo sí quisiera ser como esa mujer, como ese hombre. ¿Cuánto se ríe? Engañoso es el corazón, dice la Biblia. Eso es carita de felicidad y corazón roto. Apariencia, no realidad. Esta sociedad vive de apariencia. Y la gente empieza a compararse. Aquella mujer sí se ve que es feliz. Eso es lo que tú piensas. Porque se vive riendo. Porque anda bien pintadita. No lo pienses. Que posiblemente sufre más que tú. Quizá come camarones en un buen restaurante bien caro. Porque quiere llenar la expectativa del esposo y la lleva ahí para que todos vean. Pero cuando llega a la casa, pobre mujer, ¿vale la pena? No vale la pena, hermanos. No caiga en la comparación financiera. La gente empieza a compararse. Es preferible vivir en una casa humilde y sencilla, en paz, según la Biblia, y comer pan de dolor o un pan seco, que en una gran mansión bajo el sufrimiento. Y lejos de Dios mucho más. Está el pastor diciendo que seamos conformistas.
Está el pastor diciendo que ya que te limite. No, yo no he dicho eso. Lo que estoy diciendo es que si lo vas a hacer, hazlo, pero hazlo bajo la vía legítima. Hazlo bajo la guianza del Señor, pero no porque estés motivado a compararte con otro. La Biblia establece, hablando del salmista, no te excites en manera alguna en hacer lo malo. No tengas envidia del que hace iniquidad. Cuánto lujo, cuántas jipetas, cuánto alarde de millones. Yo prefiero estar en una casa rentada, sin mucho lujo, pero en la casa y no en Najayo. Como hoy hay muchos ricos que están allá, porque se le olvidó que hay una justicia que está ahí también, que está mirando, que hay un pueblo que mira. Hermanos míos, cuidado con la comparación. Y si nos vamos también, porque no nos vamos a escapar. Estamos en el tiempo de las comparaciones. No te compares con otro. Si usted adora, adore al Señor. Si usted canta, hágalo para el Señor. Si usted dice gloria a Dios, dígalo para el Señor. ¿Cuántas imitaciones? Hay una competencia en la iglesia que eso es increíble. Unas comparaciones de cuál profetiza más, de cuál habla más de parte de Dios, de cuál decodifica más supuestamente los códigos secretos del reino. Y eso es una competencia de cuál lo hace mejor. Y mi pregunta es, ¿está Dios prestándole atención a eso? ¿Es la voluntad de Dios? ¿De cuál pastor tiene más hermanos en la iglesia? ¿Cuál es el mejor mensaje que Dios me reveló? Yo creo que ese no es el interés de Dios. Compararse con los demás es un error. Me encanta algo que nosotros tenemos personal que nadie puede tener igual que usted, igual que yo. Y son las huellas. No hay otro que sea igual que usted. ¿Sabe de las cosas que más me impresiona a mí de la creación de Dios? No es la belleza de las cosas que se ven. Saber que miles y miles de millones de gente y nadie tiene las huellas iguales. Y se parecen porque todas se parecen. Usted la pone ahí y nadie distingue. Usted no distingue ni la suya. Usted pone 5 manos y usted vuelve a ver cuál es la suya. Ninguna, quién sabe. Pero Dios conoce el corazón de todo ser humano y sabe lo que hay adentro. Dios te hizo único en tu clase. Si una canción del mundo, que cuando a ti te hicieron, botaron el molde. No hay otro igual que tú. ¿Por qué compararte con alguien que no eres tú? Y eso trae infelicidad. Te quita la paz. Te da angustia, te da tristeza. Porque al ver, dice también el salmista en el Salmo 37, que no tenga envidia de los que hacen iniquidad. Al ver, como dijo también, porque esto no es de ahora. Había un profeta llamado Habacuc que dijo, pero ¿por qué que yo tengo que ver esto? ¿Por qué tengo yo que ver y pasar todo esto? Varios hombres de Dios hicieron lo mismo. Empezaron a compararse, incluyendo en el pueblo de Israel. En la Biblia establecen el profeta Zacarías, que dijeron, por demás es servir al Señor, por demás hacer sacrificio, porque al final los impíos prosperan y le va bien, ¿y nosotros qué? Y Dios le dijo, sí, eso es verdad, ustedes lo piensan ahora, pero vendrá un día en que se sabrá si vale la pena o no servir al Señor. Aleluya. Entonces Habacuc empezó también a reclamar esto. Y Dios le dijo, tranquilo Habacuc, aunque la visión tarde, yo voy a hacer lo que dije que voy a hacer y se apresura el cumplimiento. Les cambió la óptica a Habacuc después de ahí.
Cuando Dios le dijo así, entonces, aunque no haya vaca en los corrales, aunque no haya nada, con todo, yo me voy a alegrar en el Señor. Quien tiene una convicción clara del Dios a quien le sirve, no se compara con nadie. ¿Sabe por qué? Porque sabe que en un momento Dios se va a levantar a su favor. La mujer que teme a Jehová y que cree al Señor, el hombre y la mujer que cree al Señor, no se compara con nadie afuera ni adentro, porque sabe que Dios hará conforme a lo que le ha dicho. ¿Sabe cómo dice? Aleluya, le dijo Pablo y Silas, aquel hombre: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquel que ha decidido creerle al Señor sabe que la salvación tocará su casa. Y que aunque aquellos hijos, estoy haciendo mucho énfasis en la familia, porque esas comparaciones son extraordinarias en estos tiempos. Ay, que mi hijo me regaló una mansión, que mi hijo me regaló una casa. Y usted ve a la madre que está contenta. Y después sale con la noticia: el hijo de fulana le hicieron un allanamiento. Y ahí sale la madre entonces ahora. Y los regalos, tú nunca preguntaste de dónde venían. Tú nunca supiste en qué andaba tu hijo. Nada más cogía los regalitos y gloria a Dios, y haciendo alarde de que todo estaba bien. Y posiblemente los vecinos decían: wow, la que está bien es la vecina. ¡Qué hijo! ¿Y ahora? Cuidado, iglesia. No todo lo que se ve es real. No caiga en el gancho de las comparaciones. Mire, este país y muchas naciones, ¿ustedes saben qué se están comparando también? He oído mucho, incluso de aquí. Todos quieren un Bukele. Estamos comparando con El Salvador. Es verdad que aquí ha habido mucha corrupción y la hay todavía. Pero El Salvador no nos da por los tobillos a nosotros en riqueza, en bendición como pueblo y como nación, como tierra. ¿Es por qué nada más estamos pensando en presidente y no pensamos en los valores de lo que tenemos en la tierra? Este es un país bendecido. Este es un país rico en todo el sentido de la palabra. Muchos países quisieran tener la mitad de lo que nosotros tenemos, pero nada más pensamos en el presidente. ¿Qué hacemos con un presidente? Y gloria a Dios, yo no estoy defendiendo el que tenemos tampoco, ni lo que han pasado, ni el que vendrá. Esto es asunto de la comparación. Porque la gente nunca, ¿usted cree que la gente de El Salvador todos quieren tener a Bukele? Eso no es verdad. Hay un sector mínimo que dice: quisiéramos tener a otro presidente. ¿Quién puede complacer a la gente? Nadie va a complacer a todos. No compare su vida con la de nadie. Hay una competencia también dentro de quien busca más a Dios. Le dije que no voy a aceptar la iglesia. ¿Quién sabe más Biblia? ¿Quién es mejor pastor, mejor apóstol, mejor profeta? Fue a eso que Dios nos llamó. Yo decía el otro día en uno de los sermones: parece ser que lo que la Biblia establece que fue para unificar y para edificar la iglesia, el contrario, está causando división. Porque los ministerios es para bendición de la iglesia y para unificación del reino. Sin embargo, cada quien está tirando para su lado por las comparaciones. No se compare con nadie. Ahora bien, dirá usted: bueno, y todavía no he entrado al texto. Esto es introducción. La Biblia establece aquí que el pueblo de Israel, luego de ser establecido, Dios le cumplió y le entregó su tierra. Vinieron jueces luego que murió Josué. Y como le decía ahorita, los hijos de Samuel estaban haciendo el papel de juez, pero se corrompieron. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Que de ahí el tema, que dijo: elígonos un rey para que nos gobierne como tienen todas las naciones. Ellos quisieron ser como las demás naciones del mundo. Todas tenían rey, menos Israel. Cuidado, hermano. Deje que Dios sea el que le gobierne.
Deja que sea Dios y su gracia y su favor y su misericordia que siga obrando en ti. No limite y no quiera poner otra cosa por encima de lo que Dios está haciendo. Porque así como el pueblo de Israel, podríamos poner otras cosas por encima de Dios. Dios en su soberanía te escogió y me escogió. Hay mucha gente que quisieran estar en tu lugar. Si usted sale ahí, hay mucha gente que quisiera ser cristiano. Hay mucha gente que quisieran estar en el espacio en que tú estás. Por ejemplo, en los empleos. La gente a veces se desespera y dice, yo, este empleo me tiene cansado, lo voy a dejar. Y hay otro que está loco porque tú sueltes el empleo para que se lo den a él. Y después tú te quedas, como dice el dicho, sin pito y sin flauta. Así se quedó Israel. Y a Samuel no le gustó eso. Porque a pesar de que sus hijos estaban fallando, él sabía que había un Dios que podía restaurar. Que había un Dios que él había servido, que podía levantar otro juez por encima de sus hijos. Pero el pueblo fue donde Samuel le dijeron, nosotros queremos un rey que nos represente. Que cuando vayamos a la guerra, se haga al frente por nosotros. A veces, hermanos, cuando olvidamos la historia de lo que Dios ha hecho, podríamos caer en torpezas. ¿Por qué le digo esto? ¿Quién salía al frente del pueblo de Israel en todas sus guerras? Era Dios. Hubo un momento en el libro de Josué que Dios hasta piedra tiró. Eso suena raro, pero está ahí en la Biblia. Que Dios empezó a tirar piedra. ¿Quién defendía? ¿Quién abrió el mar rojo? ¿Quién lo defendió en 40 años en el desierto? ¿Quién fue que le estableció como pueblo? Porque la nación donde ellos fueron a heredar, porque Dios había dado la palabra, ya estaba ocupada. ¿Quién le dio la victoria? ¿Quién lo estableció a ellos como nación donde todavía existen? Fue Dios, no fue un rey. Y todos los que hicieron algo ahí a favor de ellos fue porque fueron ungidos por Dios y guiados por Dios. Hablando de Josué y de todos los jueces. ¿Se acuerdan de Gedeón? Que fue uno de ellos, de esos jueces. Que el pueblo estaba temblando, pero Dios lo ungió y dijo, ve con esta tu fuerza y liberta al pueblo de Israel. Dios era que escogía cómo le iba a dar la libertad. ¿Y a quién escogía? El que ellos menos imaginaban. De su mismo pueblo. Se le olvidó. Ahora ellos querían que alguien los representara con una espada. Hermano, usted tiene un Dios que pelea por usted. Por eso es que la Biblia dice, no tome venganza, yo peleo por ti. Por eso es que cuando Dios, mire, cuando usted hace algo, cobrando, Dios dice, bueno, ya, Él lo hizo, yo no me voy a meter en eso. Pero usted sabe que eso tiene su repercusión. Deje que Dios obre. Deje que Dios haga el milagro, deje que Dios intervenga. Cuando Dios interviene, las cosas siempre salen bien. Dice la Biblia, la bendición de Dios no añade tristeza. Y aquí voy a abrir un paréntesis. Cuidado con negocios turbios. Cuidado con caer en la tentación. No se compare, que hay mucha gente ostentando riqueza, pero van a tener problemas. Y si no la tienen el problema aquí, con la justicia de aquí, le van a ver la cara a Dios. Cuidado con caer en la tentación. Me voy a ir bajando. No, porque el vecino allí le arreglaron el contador y nada más paga 1,000 pesos de luz. Y tiene el aire prendido el mes entero y nada más paga 1,000. Usted no es igual que los otros. Tiene que pagar la luz que consume. Es verdad que de norte a veces se pasa, pero pague su luz correctamente. Y el agua. No, el vecino lo tiene truqueado por detrás y Corazán le picó al frente y no encontró el agua. Vaya y saque un contrato y pague su agua. Estarse comparando con los demás. Después, que Dios no me bendice. Usted no está haciendo la cosa correcta. No, que yo sé, el vecino sabe cómo
pudo descodificar para que me entre el internet sin tener que pagar. Yo si no pago, pues yo sí lo pago. No se compara, hermano. No empieza a compararse con las cosas que se hacen mal. Porque casi siempre son cosas que nos alejan de Dios. El evangélico paga su luz, paga sus impuestos, hace su fila. Sonría que Cristo le ama. No se compare. Ah, pero que aquel se metió adelante en la fila. Usted no es igual que él. Que fulano va y hace las cosas así de una vez. Pero usted no es igual. No, usted es pueblo de Dios. Usted es santo. Usted es ejemplo. Usted tiene que dar ejemplo. Somos luz en la tiniebla. Somos sal de esta tierra. ¿Cómo se va a caer y va a cualquierizar igual que los demás? Bendito el nombre del Señor. Entonces Israel quiso compararse y cualquierizarse. Señores, tú fuiste guiado 40 años con una nube que ningún pueblo en la historia lo pasó. Con una nube de día para que no te queme y de noche una columna de fuego para que no te mate el frío. ¿Qué nación en la historia comió pan 40 años que caía todos los días del cielo? Si Dios hace milagro y te suple, ¿cuál es tu gritería? Si Dios diariamente ha abierto puertas, pone gracia, hace conexiones, ¿por qué está gritando? Usted está gritando, dele gracias al Señor, que Dios ha sido bueno. Incluyendo en que Jesús no nos garantizó tener una bolsa depositada en el banco. Lo que Jesús dijo en la oración, ¿cuál fue la oración? Capítulo 6. El pan nuestro ¿de qué? Del mes. La compra del año. No, el pan de cada día, dánoslo hoy. Lo que Dios garantiza es pan diario. Pero nosotros queremos una compra en la nevera. Aleluya. Hay testimonio de hombres y mujeres de Dios que no tenían nada en la casa. Y ya llegaba la hora de las 12 y no había. Esto puede sonar hasta un poco insólito, pero para el que cree todo es posible. Yo lo creo. De gente que no teniendo nada, sentaban los hijos en la mesa y decían, vamos a dar gracias al Señor por los alimentos. Y cuando abrían los ojos llegaba alguien con la comida. Yo creo en el Dios Todopoderoso todavía. Lo que pasa es que estar comparándonos y debilitándosenos la fe nos ha hecho perder la visión de que Dios sigue supliendo todavía. De que Dios está vivo y es real. Por perder la vista mirando otras cosas, cuando la Biblia dice que tengamos la vista puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. No quite la vista de Cristo. El pueblo de Israel se compara y pide rey. Ahora yo le pregunto, un poco más adelante en este mismo libro, aparece el rey que ellos eligieron, que Dios se lo permitió. Creo que he dicho esto, pero lo voy a volver a decir. Hay dos voluntades de Dios. Cuidado con esto. Voluntad absoluta, que es la voluntad de Dios real, y la voluntad permisiva. Hay cosas que Dios no está de acuerdo, pero la permite. Y aquí se establece eso. Dios le dijo a Samuel, no fue a ti que te rayaron, fue a mí. Pero, escúchalo, elígele un rey. Siempre que hay voluntad permisiva de Dios, no nos va bien. Y al pueblo de Israel no fue la excepción. Eligieron a Saúl. Dios le advirtió lo que le iba a pasar. Y ellos de todas formas ya no queremos un rey que vaya a la guerra con nosotros. Si usted se va al capítulo 17 de este mismo libro, se va a encontrar a un gigante frente al pueblo de Israel con su rey. ¿Y quién estaba temblando frente al gigante? Saúl, el rey que ellos decían que lo iba a representar en la guerra. No pudo derribar el gigante. Aleluya. Cuidado, hermano.
Hay gigantes que pueden levantarse y nosotros por querer hacer la voluntad de nosotros nunca la vamos a poder derribar. Pero cuando Dios es nuestro rey, Dios es el que derriba gigantes, el que derriba, aleluya, quien sea. Cuando Dios se levanta a nuestro favor, no hay nadie que pueda detenerse. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Ungió a David. Y aparece David, un muchachito de aproximadamente 16, 17 años. ¿Con qué? ¿Con una espada? ¿Con una jabalina? No, no se compare, amado. Es que como otro vence, no necesariamente tienes tú que vencer. Como otro le va bien, no necesariamente. Como otros logran éxito, no necesariamente tiene que pasar contigo. Porque a otro puede costarle 20 años de sacrificio y a ti una noche de oración. Y Dios se mueve. Así es que Dios funciona. ¿Y cómo cuestionar a Dios? Él es soberano. Una conexión, un timbrazo y se resuelve. Y hay gente que tiene que durar 20 años para lograr algo que usted logra en un día. Y después dice, ¿pero cómo lo logró? Tengo fe y tengo un Dios que todo lo puede. Como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora bien, entonces Dios unge a David. Y David va, un muchachito, no con el armamento natural que tenían todos los guerreros, incluyendo el rey, y toda una vestimenta. David fue sin vestimenta y con una honda en su mano. Y con eso le dio la victoria a Israel. Y le hizo mostrar a Israel que ellos no necesitaban quien fuera para la guerra frente a ellos. Ellos necesitaban a un hijo de Dios ungido que le guiara la victoria, pero que fuera guiada por Dios. Entonces le provocó celo, aleluya, a Saúl cuando las mujeres decían danzando. Saúl mató a sus 1000, pero David mató a sus 10,000. La diferencia está en que David no fue a compararse con Saúl. David fue a obedecer a Dios en lo que Dios lo había mandado. No se compare con nadie, hermano. Ni en la iglesia, ni afuera. No se compare en ningún contexto con nadie. Porque usted es único en su clase. A usted Dios lo llamó, lo escogió para que usted sea ese hombre, esa mujer que Dios quiere que usted sea. Empezar a compararse se llama perder tiempo. Dice Dios aquí, no te dejaron a ti sino a mí. No te han rechazado a ti sino a mí. Tranquilo. Aleluya. Entonces, cuando Dios elige, elige bien. Saúl fracasó, cometió errores, desobedeció a Dios. Comparación entonces con el que Dios eligió, conforme al corazón de Dios. Y según la historia, hasta hoy, el mejor rey que pasó por Israel. Porque lo eligió Dios. Y no solo eso, sino que le dio promesa a ese rey de que en su descendencia no iba a faltar el rey. Por eso Jesús, cuando usted lo ve, hay milagros que digan, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque Jesús era de la genealogía de David. Por eso es que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores eternamente y para siempre, porque Dios le prometió a su amigo David, a ese que tenía el corazón conforme a Dios, de que su reino nunca iba a tener fin. De manera que el reino de Jesús no tiene fin y ya Dios cumplió. No se desespere, hermano. Yo sé que esperar en Dios no es fácil. Ver cómo otros logran y usted no lo logra es un poco difícil. Pero no empiece a compararse porque es lo peor que le puede pasar. Sepa esperar en el Señor. Sepa esperar en Dios. Aleluya. Porque Dios va a cumplir. Yo vengo a decirte en esta mañana de parte del Señor. No empiece a compararte con nadie. En ningún contexto. Tu carácter, tu formación, lo que estudiaste, lo que Dios te ha permitido, la gente que Dios ha puesto a tu alrededor, fue a ti que te la pusieron. La puerta que Dios va a abrir es a ti que te la va a abrir. La gracia que Dios ha depositado es en ti que la depositó. Aleluya.
Yo bendigo a Dios, por ejemplo, por mi madre. Yo digo, wow, qué madre me dio el Señor. Y doy gracias a Dios por ella. Yo quisiera tener una madre como tal. No, hombre, no, la mía es la buena. Dale gloria a Dios por esa. Yo doy gracias a Dios por mi suegra y mi suegro. Mira que lo hago público, no importa porque yo sé lo que estoy hablando. Yo no, yo quisiera una suegra, no. Muchos quisieran tener una suegra como la mía. Y doy gloria al Señor. Yo doy gracias a Dios por mis hijos. Yo agradezco a Dios por mis hijos, con alta, con baja. Sí, pero esos son los que Dios me dio. Yo no quiero hijos de otros, yo quiero los míos. Bendigo a Dios por los hijos de los otros, gloria a Dios, pero estos son los míos. Me voy a estar sufriendo por los hijos de los otros. No, yo doy gracias a Dios por los míos. Concluyendo, podría seguir bastante, pero no voy a ser eterno. Miren, mi esposa me ha preguntado en ocasiones, ¿cómo fue mi niñez? Y yo sacando conclusiones, yo fui un niño feliz. Y algo que me ha repercutido hasta hoy es que a nosotros nos enseñaron como costumbre de dar gracias a Dios y ser feliz con lo que teníamos. No me hacía falta. Tuvimos carencias por cantidad. Muchas. Pero a mí no me hacían falta porque yo era feliz con lo que tenía. Yo era feliz con mi papá haciendo unos cuentos de noche. Y justamente ahora en el fin de semana estuve por allá. Y estaba haciendo unos cuentos que me acordé que me lo hacía cuando estaba muchachito. Ya lo está repitiendo. Gloria a Dios. Pero yo me les río todavía. Y me transporta a esa niñez. A mí no me hacía falta. Mire, a la capital de este país yo fui a los 16 años. ¿Usted cree que a mí me hacía falta la capital? No. A la playa yo fui, el mar yo lo conocí cuando tenía 20 años y era evangélico. A un viaje de la iglesia porque yo fui. ¿Y usted cree que a mí me hacía falta bañarme en la playa? Yo tenía un río al lado de mi casa. Yo era feliz con el río y todavía me gusta más que la playa. Todavía hoy. Yo soy feliz. ¿Con qué? Con lo que Dios me dio. Yo crecí con esa felicidad. Hoy por hoy, eso me ayuda. Porque si aquel pastor tiene 300 miembros, Dios se lo bendiga y bendiga su ministerio. Pero doy gracias a Dios por ustedes. ¿Yo creo que yo voy a sufrir porque un pastor tiene 5,000 miembros? No, yo doy gracias a Dios por los hermanos que están aquí. Por cada uno de ustedes, porque empezamos la marquesina solo. Aleluya. Entonces, cuando usted aprende a ser feliz, usted no empieza a compararse con nadie. ¿Por qué? Porque da gracias a Dios por lo que les rodea. Da gracias a Dios por sus hermanos. Da gracias a Dios por su familia. Por el apellido que lleva. No se los quite. Dele gloria a Dios por ese apellido. Por la sangre que lleva. Cuántas cosas que usted no lo eligió. Nadie eligió nada de eso. Pero Dios en su misericordia y soberanía lo puso a usted en el centro de esa familia. Con propósito. Siempre con propósito. Dele gracias a Dios por ese amigo. Por ese trabajo. Por la compañía. Por lo que ha podido hacer. Por lo que ha podido lograr hasta hoy. Porque hay otros que no han logrado nada. ¿Cuál es el problema? Que mejor nada más miramos para arriba. A veces hay que mirar hacia atrás. Y darse cuenta de donde Dios nos sacó. Y todo lo que Dios ha hecho. Aleluya. Así que dele gracias a Dios en esta mañana. Y dígale que está a su lado para concluir. No te compares con nadie. Tú eres único en tu clase. Aleluya. Póngase de pie. Y demos gracias al Señor.